Violeta Morella Castillares estaba de pie en el escaparate de su boutique, ajustando distraídamente los pliegues de un vestido de maniquí. El sol de la mañana entraba por las puertas de cristal, creando sombras en el suelo de mármol. Su tienda, situada en el centro comercial más prestigioso de Buenos Aires, estaba a punto de abrir, pero los pensamientos de la propietaria distaban mucho del día que tenía por delante. Su manicura inmaculada, su pelo oscuro perfectamente peinado y su elegante vestido color arena ocultaban a una mujer atormentada por noches de insomnio y dudas constantes. Los últimos meses se habían convertido en una sucesión interminable de reuniones de negocios, actos sociales y veladas solitarias en su enorme mansión del barrio de Recoleta. La puerta de entrada sonó suavemente. Era su asistente, Rosario, que entraba con 2 tazas de café en la mano. «Buenos días, señora Violeta. Le traje su café con leche de almendras preferido». La chica colocó una de las tazas sobre la mesa de vidrio junto a la caja registradora. «Gracias, Rosario. ¿Alguna noticia de los proveedores milaneses?» Violeta cogió el vaso, asintiendo agradecida. «Sí, y me temo que las noticias no son buenas. Se niegan a enviar la nueva colección hasta que hayamos pagado los atrasos del envío anterior». Violeta se dejó caer lentamente en el sillón de cuero que había junto al probador. Sabía que este momento llegaría. Las ventas llevaban 3 meses cayendo. Las clientas adineradas preferían comprar en Europa, mientras que la clase media optaba cada vez más por marcas más asequibles. «¿Cuánto les debemos?», preguntó abriendo el portátil. 150.000 euros. Le tendió Rosario una carpeta con documentos. Violeta se sumergió en el estudio de las cifras. Antes podía pedirle el dinero a su marido y Ramiro se lo transfería sin hacer preguntas. Ahora ni siquiera sabía cómo empezar una conversación con él sobre finanzas. Sacó el teléfono y marcó el número de su banquero. «Antonio, buenos días. Necesito hablar contigo de un aumento de mi línea de crédito». Su voz sonaba segura y tranquila, aunque por dentro todo se tensaba. Tras una hora de negociación, el problema estaba resuelto. Violeta obtuvo la aprobación para una financiación adicional con cargo a una parte de las acciones de su empresa. Era arriesgado, pero no veía otra opción. «Rosario, llama a Milán y diles que el dinero se transferirá a finales de semana. Y por favor, prepara el papeleo para el banco». El día iba cobrando impulso poco a poco. Las clientas habituales entraban en la boutique. Violeta las ayudaba a elegir, hablaba de las últimas modas, sonreía y bromeaba. Ninguna de ellas adivinaba qué pensamientos atormentaban a esta hermosa y exitosa mujer. Después de comer, cuando el flujo de visitantes se había calmado un poco, sonó su teléfono personal. Una foto de su madre, Consuelo Aldira Castillares, apareció en la pantalla. «Violeta, cariño, hoy tienes que venir a verme», sonaba insistente la voz de su madre. «Mamá, tengo mucho trabajo que hacer». «Es importante. Ayer hablé con Delfín en la recaudación de fondos. Está preocupada por ti». Violeta arrugó la nariz. Delfín había sido su mejor amiga desde la universidad, pero a veces su preocupación rayaba en lo obsesivo. «Está bien, mamá. Iré cuando cierre la tienda», se rindió. Las horas de trabajo restantes se prolongaron con una lentitud angustiosa. Violeta revisaba papeles, charlaba con el personal, planeaba la campaña publicitaria de la nueva colección. Todo ello la distraía de la conversación con su madre. A las 7 de la tarde, después de cerrar la tienda, se subió a su Mercedes negro y se dirigió a Palermo, donde estaba la casa de sus padres. De camino, puso la radio para intentar ahogar sus ansiosos pensamientos con música, pero ni siquiera sus canciones favoritas le proporcionaron la calma habitual. Su teléfono vibró con un mensaje de Ramiro. «Hoy llegaré tarde a la oficina. Negociaciones importantes». Violeta guardó el teléfono en el bolso sin molestarse en contestar.
Aquellos mensajes se habían convertido en habituales en el último año. Negociaciones importantes, reuniones urgentes, viajes de negocios. La lista de excusas parecía interminable. Aparcó el coche en la mansión de sus padres y cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. La conversación con su madre prometía ser difícil, pero tal vez la ayudaría a salir del agujero emocional en el que se encontraba. El guardia abrió obedientemente la verja y Violeta se dirigió a la entrada principal, donde la esperaba una criada. Los tacones de sus zapatos chasqueaban en los escalones de mármol, marcando los últimos segundos antes del encuentro que cambiaría su vida para siempre. Consuelo Castillares esperaba a su hija en el invernadero, un amplio porche acristalado, cálido incluso en las noches frías gracias a la calefacción por suelo radiante. Las altas palmeras en las tinas daban la sensación de un verano eterno, y la suave luz de las lámparas de pie confería a la estancia un ambiente acogedor. Violeta besó a su madre en la mejilla y se hundió en el sillón de mimbre de enfrente. La criada colocó distraídamente una bandeja con té delante de ellas y se marchó. «Has adelgazado», observó Consuelo, escrutando a su hija, «y pareces cansada». «Mucho trabajo, mamá. Ahora es un momento difícil en los negocios». Consuelo apretó los labios. A sus 58 años conservaba su antigua belleza y su postura señorial. Desde la muerte de su marido no había vuelto a vestir con colores llamativos. Prefería los trajes elegantes en tonos pastel, pero incluso con un sencillo traje beige parecía una auténtica aristócrata. «Delfín me ha dicho que te niegas a ver a tus compañeros, o te sientas en la boutique o estás sola en casa». Violeta removió el azúcar en su taza, evitando la mirada de su madre. «Cada uno tiene sus cosas que hacer, mamá. Unos tienen hijos, otros trabajo. ¿Y tú? ¿Por qué dejas que tu matrimonio se desmorone?» La cucharilla tintineó contra la porcelana más fuerte de lo que debería. Violet levantó los ojos hacia su madre. «¿Qué te ha dicho Delfín?» «Lo suficiente para darme cuenta de que mi hija no es feliz, y quiero saber por qué». Violeta dejó la taza a un lado. La luz del atardecer coloreaba las hojas de las palmeras en tonos dorados. En algún lugar de las profundidades del jardín funcionaba una fuente. Su silencioso gorgoteo creaba una ilusión de calma y serenidad. «Es como si hubiera crecido un muro entre nosotros», dijo al fin. «Ramiro siempre está ocupado. Llega tarde, se va de viaje de negocios. Apenas hablamos». «¿Sigue apoyando tu negocio?» «No. Hoy he pedido un préstamo para pagar a mis proveedores. Ni siquiera me he molestado en pedirle ayuda». Consuelo se levantó y se acercó a la pared de cristal tras la que se ponía el sol. «¿Recuerdas lo que decía tu padre? El dinero es poder. Nunca pongas el poder de controlarte en manos de otro. Ramiro no es un extraño, mamá». «¿De verdad?» Consuelo se volvió hacia su hija. «Entonces, ¿por qué lloras por las noches? ¿Por qué evitas a tus amigos? ¿Por qué escondes los ojos cuando hablas de él?» Violeta se agarró a los reposabrazos de la silla. Los recuerdos se agolparon de repente. Su primer encuentro en un acto benéfico, su boda en una antigua casa solariega, su luna de miel en las Maldivas. Ramiro era atento, tierno, hacían planes, soñaban con hijos. «No sé qué ha pasado», dice ella en voz baja. «Las cosas cambiaron poco a poco. Primero empezó a llegar más tarde del trabajo. Luego hubo urgencias los fines de semana. Ahora ni siquiera cenamos juntos. ¿Y su empresa? ¿Cómo le va?» «Parece que bien. Habló de algún gran proyecto, pero no conozco los detalles. Hace tiempo que no hablamos de asuntos de trabajo». Consuelo volvió a su silla y sirvió más té. «Tu padre siempre decía que en los grandes negocios no hay lugar para sentimentalismos, pero nunca dejó que el trabajo se interpusiera entre nosotros. Todas las noches, pasara lo que pasara, cenábamos juntos. Era una regla inviolable».
Violeta recordaba sus cenas familiares con su padre en la cabecera de la mesa, ella y su madre a ambos lados, hablando tranquilamente de todo lo que pasaba en el mundo. Su padre era un buen oyente, un hombre comprensivo, un hombre que sabía encontrar las palabras adecuadas. Tras su muerte, había un vacío en sus vidas que nada podía llenar. «Tengo miedo, mamá», confesó Violeta. «Miedo de saber la verdad. Tengo miedo de que tenga otra». Consuelo terminó por ella. «Si es así, debes saberlo con certeza. El no saber mata lentamente, de adentro hacia afuera». «¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Contratar a un detective privado?» «No», Consuelo negó con la cabeza. «Intenta hablar con él primero. A lo mejor aún hay más». En ese momento, el teléfono de Violeta vibró. Un mensaje de Ramiro. «Las negociaciones se alargan. No esperes para cenar». Mostró la pantalla a su madre. Ésta lo leyó y apretó los labios. «¿Ves? Ni siquiera llamando, solo mandando mensajes. Cariño, tienes que decidir. ¿Estás preparada para vivir así? Tu padre te dejó suficiente dinero para ser independiente. Eres lista, eres guapa, tienes tu propio negocio. Le quiero, mamá». «El amor no está hecho para humillar, mi niña. Debe hacerte más fuerte, no convertirte en una sombra de ti misma». Se sentaron en el invernadero durante otra hora. Consuelo preguntó por los negocios de la boutique y por las últimas noticias sociales, pero ambas pensaban que la conversación principal estaba aún por llegar. Cuando Violeta estaba a punto de marcharse, su madre la abrazó con fuerza. «Pase lo que pase, recuerda, esta casa siempre está abierta para ti, y yo siempre estoy a tu lado». Violeta asintió, con miedo a llorar. Subió al coche y salió lentamente por la puerta. Le esperaba una casa vacía y otra tarde solitaria, pero las palabras de su madre le dieron una extraña sensación de fuerza. Tal vez había llegado el momento de dejar de esconderse de la verdad y enfrentarse a la realidad. La gran mansión de Recoleta recibió a Violeta con un silencio opresivo. Encendió las luces del amplio vestíbulo y arrojó las llaves sobre la bandeja plateada de la entrada. Los tacones de sus zapatos repiquetearon en el suelo de mármol, haciendo eco en los altos techos. El salón estaba en perfecto orden, mérito de Marta, la asistenta que limpiaba la casa 3 veces por semana. Sobre la mesita había revistas de papel satinado y los cojines del sofá parecían intactos, como si estuvieran en una exposición de muebles. Violeta arrugó la nariz ante aquella estéril falta de vida. Subió al dormitorio y se bajó la cremallera. Se duchó, se puso un pijama de seda y bajó a la cocina. En la nevera encontró la pasta de ayer y ensalada fresca. Violeta calentó la comida mecánicamente, pero no tenía ganas de comer. Se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en la isla de la cocina con su portátil, mirando los informes de ventas de la boutique. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando oyó abrirse la puerta principal. Ramiro entró en la cocina, aflojándose la corbata. Olía a perfume caro y un poco a whisky. «¿Todavía estás despierta?», preguntó abriendo la nevera. «Trabajando». Violeta miró a su marido por encima de la pantalla del portátil. Ramiro sacó una botella de agua y bebió unos sorbos. A sus 37 años estaba estupendo, alto, esbelto, con un ligero tono grisáceo en las sienes que no hacía sino aumentar su encanto. El caro traje le quedaba perfecto, resaltando su atlética figura. «¿Cómo han ido las negociaciones?», preguntó Violeta, tratando de mantener un tono de voz informal. «Productivas. Los chinos están interesados en invertir». «¿Los chinos? ¿No dijiste que estabas negociando con inversores chinos?». Ramiro se encogió de hombros, desabrochándose los puños de la camisa. «¿Y tú no preguntaste?». Pasó junto a ella en dirección a las escaleras, pero de repente vibró su teléfono. Ramiro lo sacó del bolsillo, echó un vistazo a la pantalla y se dio la vuelta bruscamente. Violeta tuvo tiempo de fijarse en el nombre del remitente. «Mayra». «¿Quién es Mayra?».
La pregunta estalló antes de que pudiera contenerse. Mi nueva secretaria. Me manda su agenda para mañana, contestó sin volverse y empezó a subir las escaleras. Violeta miró el reloj. Era casi medianoche. ¿Qué clase de secretaria escribiría a su jefe a esas horas? Se terminó el vino de un trago y cerró el portátil. Por fin se le había quitado el sueño. Cuando subió al dormitorio 15 minutos después, encontró a Ramiro en la cama con una tableta en las manos. Fruncía el ceño, mirando unos papeles. ¿Están bien tus finanzas?, preguntó Violeta metiéndose bajo las sábanas. ¿Por qué esa pregunta? ¿Has estado trabajando más? Pensé que quizá había algún problema. Me va bien. Dejó el portapapeles a un lado. No hace falta que te metas en mis asuntos, ¿vale? Aquel tono duro no se parecía en nada al antiguo Ramiro, que podía pasarse horas hablándole de sus proyectos, aconsejándola, compartiendo sus planes. Violeta sintió que se le cerraban las tripas de resentimiento. Solo estoy preocupada por ti. No deberías estarlo. Es mejor que sigas con tu boutique. He oído que tienes problemas con tus proveedores. Violeta se tensó. ¿Cómo lo sabes? En nuestro círculo lo sabemos todos los unos de los otros. ¿No quieres hablar de ello? Ya he resuelto el problema. Pedí un préstamo. Ramiro sonrió. ¿En serio? ¿Y ni siquiera me consultaste? Deberías haberlo hecho. Hace meses que no te interesas por mis asuntos. Se volvió hacia ella. Algo parecido a la irritación brilló en sus ojos. Porque tengo cosas mejores que hacer que tus trapos. Violeta sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se levantó bruscamente de la cama y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? No había ni un ápice de remordimiento en su voz. A dormir al dormitorio de invitados. No quiero interferir en tus importantes asuntos. Salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. El dormitorio de invitados era fresco y olía a deshabitado. Violeta se arrastró bajo la fría manta, haciéndose un ovillo fecal. El teléfono de la mesilla marcaba la 1 de la madrugada. De repente se oyó un mensaje de la planta baja. Ramiro debía de haberse dejado el teléfono en la cocina. Violeta se quedó inmóvil, escuchando. Un momento después oyó sus pasos. Había bajado a buscar el teléfono. En lugar de subir directamente, se quedó abajo. Violeta reconoció una voz apagada. Estaba hablando con alguien. A las 2 de la madrugada seguía despierta, recordando las palabras de su madre sobre lo desconocido que mata desde dentro. Ahora, en la oscuridad del dormitorio ajeno, esas palabras cobraban un significado especial. Ramiro ocultaba algo, lo sentía con todo su ser. No eran solo los regresos tardíos y los viajes de negocios. Algo había cambiado en él. Se había vuelto frío, distante, a veces francamente grosero. En algún lugar de la casa, un reloj dio las 3. Violeta oyó un portazo. Ramiro se había ido en mitad de la noche. Violeta se asomó a la ventana y vio su Porsche negro saliendo del portal. Se le pasó por la cabeza la idea de seguirle, pero la apartó. No quería convertirse en una esposa celosa acechando a su marido por la noche. Volvió a la cama y descolgó el teléfono. Su dedo se posó sobre el número de Delfín. Estaba desesperada por hablar con alguien. Pero el reloj marcaba las 4, demasiado tarde para llamar. Violet abrió el correo, intentando distraerse con el trabajo, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. La mañana la encontró en la misma habitación de invitados. Ramiro no había vuelto, su coche no estaba fuera de la casa. En la mesa de la cocina encontró una nota escrita con la letra de Ramiro. Reunión urgente en el club de campo. Vuelvo esta noche. Los 3 días siguientes siguieron un ritmo familiar. La boutique, reuniones con proveedores, tardes solitarias en casa. Ramiro aparecía a medianoche y se marchaba antes del amanecer. Apenas hablaban, solo intercambiaban mensajes cortos. El jueves, Violeta se quedó más tiempo de lo habitual en la tienda. Rosario la ayudaba a clasificar las nuevas muestras de tejidos para la próxima colección. Sedas de Italia,
tuits franceses, encajes españoles. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en los problemas domésticos. Señora Violeta, ¿pedimos más de esta seda azul? Sería perfecta para la colección de primavera. Rosario extendió un trozo de tela brillante sobre la mesa. Sí, tiene razón. Y añade más gris perla. Vamos a acentuar los tonos pastel. El teléfono vibró. Era Ramiro. Violeta miró sorprendida la pantalla. Hacía semanas que no la llamaba. ¿Sí? ¿Dónde estás? Su voz sonaba inusualmente animada. En la tienda, trabajando en las muestras. ¿Cenamos juntos? Hice una reserva en Puerto Madero. Violeta miró confusa su reloj. ¿Ahora? Son casi las 9 de la noche. Exactamente. Te paso a buscar en 20 minutos. Antes de que pudiera responder, Ramiro ya se había desconectado. Violeta se volvió hacia Rosario. Terminaremos mañana. Mi marido me invita a cenar. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de la asistenta, que era muy consciente de la difícil situación que atravesaba la familia de su jefa. Exactamente 20 minutos después, un Porsche negro aparcaba en la entrada de la boutique. Ramiro salió del coche y abrió la puerta delante de su mujer. Olía a colonia fresca y tenía una sonrisa misteriosa en los labios. El restaurante les recibió con una tenue luz de velas y el sonido de música en directo. Su mesa estaba junto a la ventana panorámica con vistas al puerto. Ramiro pidió él mismo el vino y los manjares sin preguntar a Violeta. ¿Te acuerdas qué día es hoy?, preguntó mientras el camarero llenaba las copas. Violeta forzó la memoria. ¿Jueves? Hace exactamente 10 años, en este restaurante, te pedí matrimonio. Violeta se quedó paralizada con el vaso en la mano. Efectivamente, había sido aquí, en esta misma mesa. Ella llevaba un vestido rojo, él estaba nervioso y casi se le cae el anillo. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Ramiro le cubrió la mano con la suya. Y estaba pensando, deberíamos hacer una celebración. ¿Una celebración? Tu cumpleaños es dentro de 3 semanas. Hagamos una gran recepción, ¿vale? Invita a todos tus amigos, a tu familia. Celebrémoslo de verdad. Violeta dejó su vaso a un lado. ¿Por qué de repente tanta atención a mi cumpleaños? El año pasado estabas de viaje de negocios. Quiero compensártelo. La miró a los ojos. Lo sé, he estado ocupado, pero es solo temporal. Las cosas mejorarán pronto. Trajeron aperitivos, ostras, carpaccio de salmón, ensalada de aguacate. Ramiro siguió hablando de la fiesta, sugirió invitar a músicos, encargar la decoración a la mejor floristería de la ciudad. ¿Me dejas organizarlo todo?, preguntó. Quiero darte una sorpresa. ¿Sorpresa? Llevas 6 meses fuera de casa, ignorándome, ¿y ahora de repente decides organizar una gran fiesta? Ramiro arrugó la nariz. Cariño, no estropeemos la velada. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien. Dame una oportunidad. Violeta miró fijamente a su marido, intentando comprender a qué se debía este repentino cambio, a dónde había ido a parar su frialdad, por qué se acordaba de repente del aniversario del compromiso. Está bien, dijo finalmente. Solo quiero participar en los preparativos. Después de todo, es mi cumpleaños. Claro, sonrió él. Mañana te enviaré la lista de invitados para que la apruebes, e invitemos a tu madre. Sé que es importante para ti. El resto de la cena transcurrió discutiendo los detalles del banquete. Ramiro estaba animado, bromeaba mucho, hablaba de los proyectos de la empresa. Violeta le escuchaba, sintiéndose extrañamente inquieta. Algo andaba mal en aquella repentina muestra de atención, en su acentuada solicitud. Cuando llegaron a casa, Ramiro la atrajo hacia sí. «Quédate esta noche en nuestro dormitorio, te echo de menos». Violeta se dejó abrazar por él, pero una voz interior seguía susurrándole. «Ten cuidado, no te fíes de esta repentina ternura». Recordó la llamada nocturna, los mensajes de Mayra,
sus largas ausencias. Por la mañana, Ramiro la despertó con un beso. Tengo que ir a una reunión. Esta noche, ¿discutimos la lista de invitados? Sí, claro. Se fue, y Violeta se tumbó en la cama, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. De repente, cayó en la cuenta. El teléfono. Normalmente Ramiro nunca lo soltaba de las manos, pero anoche, durante la cena, no había mirado la pantalla. Era como si estuviera demostrando a propósito que nadie podía molestarles. Fue a la boutique, pero los pensamientos sobre las próximas vacaciones no la dejaron concentrarse en el trabajo. A la hora de comer, su madre llamó. Ramiro me ha enviado una invitación para tu fiesta de cumpleaños. Es muy formal. Sí, ayer me propuso una gran recepción. Siguió una pausa. ¿Y qué te parece?, preguntó Consuelo con cautela. No lo sé, mamá. De repente se ha vuelto cariñoso. Hasta se acordó de la fecha de nuestro compromiso. Qué extraño. ¿Qué le ha pasado a esa Mayra de la que hablabas? Violeta se estremeció. ¿Cómo sabes lo de Mira? Tú misma me lo dijiste, su nueva secretaria que le escribe por las noches. Ayer no la mencionó, ni siquiera cogió el teléfono en toda la noche. Ten cuidado, hija, la voz de la madre sonaba preocupada. Los hombres no cambian tan de repente sin motivo. Por la noche, Ramiro volvió pronto a casa. Se sentaron en la terraza discutiendo la lista de invitados. Sugirió invitar a todos los socios, compañeros de la empresa, amigos. ¿Vendrá Mira?, preguntó Violeta como de paso. Por supuesto, es mi secretaria. Tiene que estar presente en los eventos importantes. Quiero conocerla por fin. Ramiro le lanzó una rápida mirada. La conocerás. Es una trabajadora muy eficiente. No añadió nada más, desviando la conversación hacia la elección de un restaurante para el catering. Por la noche, mientras Violeta se dormía, oyó el sonido de un mensaje entrante. Ramiro cogió inmediatamente el teléfono y salió del dormitorio. Los preparativos de las vacaciones se prolongaron durante los días siguientes con un torbellino de reuniones y decisiones. Ramiro se hizo cargo de la organización, llamó a los contratistas, eligió la decoración y preparó el menú. Su comportamiento cambió radicalmente. Volvía a casa a una hora razonable, se interesaba por los negocios de Violeta e incluso se pasó varias veces por la boutique para comer. Uno de esos días, mientras estaban sentados en su despacho tomando un café y un bocadillo, una joven entró en la tienda. Alta, delgada, vestía un elegante traje de negocios color arena. Llevaba el pelo castaño recogido en un impecable moño y el maquillaje resaltaba sus correctos rasgos faciales. «¿Ramiro? ¡Qué sorpresa!», exclamó al percatarse de su presencia. Violeta sintió que su marido se tensaba por un momento. «Mira», se levantó. «Te presento a mi mujer, Violeta». Mira sonrió, tendiéndole la mano. «Es un placer conocerte por fin. Ramiro me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?». Violeta estrechó la mano extendida. «Y a mí no me ha contado casi nada de ti». «Oh, solo soy su ayudante», rió Mayra. «Vigilo su agenda, organizo reuniones. Por cierto, tengo una invitación para tu fiesta de cumpleaños. Muchas gracias». Violeta la observó atentamente. Modales impecables, perfume caro, un reloj de marca famosa en la muñeca. No parecía una secretaria cualquiera. «¿Hay algo que quieras comprar?», preguntó. «Sí, buscaba un vestido para una ocasión especial». Mayra echó un vistazo a la boutique. «Tienen una selección maravillosa. Rosario te ayudará con tu selección». Violeta asintió a su asistente. «Tengo una reunión en una hora, tengo que prepararme». Era mentira, no tenía prevista ninguna reunión, pero ya no podía estar en la misma habitación que aquella mujer. Algo en su comportamiento, en la forma en que miraba a Ramiro, le causaba una irritación ensordecedora. «Yo también me voy». Ramiro recogió los restos de su almuerzo.
Tengo que reunirme con los floristas. Salieron juntos. En el coche besó a Violeta. ¿Esta noche discutiremos el menú de la fiesta? Ella asintió, viéndole entrar en el coche. Por la ventanilla se veía a Mayra mirando los vestidos de noche. Rosario le mostraba la nueva colección, pero su mirada volvía a la ventana donde estaba aparcado el coche de Ramiro. Por la noche, cuando Violeta ordenaba sus papeles, encontró un recibo de la boutique. Mayra había comprado un vestido, negro, ajustado, con un profundo escote en la espalda, y unos zapatos a juego. El importe total era impresionante, el sueldo de 3 meses de una secretaria normal. Delfín se pasó por allí al día siguiente. Estaban sentadas en la cafetería favorita de Violeta, hablando de las próximas vacaciones. ¿Así que lo organiza todo él? Delfín removió su capuchino. ¿Y no te parece raro? A mí sí, como el hecho de que su secretaria comprara un vestido de mi boutique por una cantidad de dinero demencial. ¿La secretaria? ¿La misma Mira? Violeta relató la reunión de ayer. Delfín escuchaba, frunciendo cada vez más el ceño. Cariño, ¿no crees que todo esto es un poco demasiado? La repentina atención de su marido, las fastuosas vacaciones, esa damisela con vestido caro. Parece. Violeta dejó su taza a un lado. Pero no entiendo qué está pasando. Se ha vuelto tan cariñoso. Viene a casa, no desaparece por la noche. ¿Y el teléfono? ¿Lo sigue escondiendo? Sí. Y sale para hablar en la otra habitación. Delfín cubrió la mano de su amiga con la palma. Escucha a tu corazón. Nunca miente. Por la noche, Ramiro trajo muestras de invitaciones. Papel grueso gofrado, escritura caligráfica. Se sentaron en el salón a discutir los detalles. Creo que deberíamos encargar flores frescas para cada mesa, dijo, mostrando fotos de los arreglos. Y un arco separado para la zona de las fotos. ¿Cuánto costará todo esto?, preguntó Violeta. No te preocupes por el dinero. Quiero que todo sea perfecto. Se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Olía a un perfume familiar, pero ahora ese aroma le resultaba vagamente inquietante. «No me has contado cómo te fue ayer en la reunión con los floristas», comentó ella como de pasada. «Bien. Presentaron algunas opciones interesantes». ¿Te ayudó Mayra con la selección? Salió de la boutique justo después que tú. Ramiro se quedó inmóvil un momento. No, se fue a la oficina. Teníamos mucho trabajo. Violeta se soltó de su abrazo. Se compró un vestido, uno muy caro. ¿Y qué? Gana mucho dinero. ¿De verdad? Y yo que pensaba que las secretarias tenían un sueldo modesto. Ramiro se levantó. No es solo una secretaria. Mayra está a cargo de varios proyectos importantes. ¿Cómo el proyecto con los inversores chinos? Basta. Su voz se volvió áspera. No lo estropees todo con tus celos. Estoy intentando arreglar nuestra relación y tú estás inventando tonterías. Se marchó al estudio, dando un sonoro portazo. Unos minutos después, Violeta le oyó hablar con alguien por teléfono, demasiado bajo para distinguir las palabras. Faltaban 10 días para las vacaciones. Ramiro estaba pensando en todos los detalles, desde la disposición de las mesas hasta el programa musical. Lo consultaba todo con Violeta, pero a ella le parecía que no era más que una apariencia de atención. Algo más se escondía detrás de esta aparente atención. En el dormitorio, cuando ya se habían acostado, Ramiro preguntó: ¿Has elegido un vestido para la fiesta? Todavía no. He visto un vestido precioso en un escaparate de Carolina Herrera. Es dorado, con la espalda abierta. Te quedaría bien. Me sorprende que te hayas fijado en el vestido del escaparate. No sueles prestar atención a esas cosas. La atrajo hacia él. Había muchas cosas en las que no me fijé, pero ahora las cosas serán diferentes. Te lo prometo. Violet se quedó sin dormir, escuchando su respiración constante.
Las palabras de Delfín sobre escuchar a su corazón estaban en su cabeza, y su corazón le decía que algo iba mal, algo muy grave. La semana anterior a la fiesta, la mansión Salvatierra se había convertido en el epicentro de un frenesí de actividad. Diseñadores, floristas y decoradores correteaban por las habitaciones con muestras de telas y colores. Ramiro supervisaba personalmente cada detalle, pasando largas horas en conversaciones con los contratistas. Violeta observa este ajetreo con sentimientos encontrados. Su amplio salón se estaba transformando poco a poco. Habían aparecido nuevas arañas de cristal, las pesadas cortinas se habían sustituido por fluidas sedas color champán y se habían instalado paneles de espejo a lo largo de las paredes, ampliando visualmente el espacio. El jueves trajeron flores para poner una mesa de prueba. Violeta se quedó en la puerta mirando cómo los floristas creaban arreglos de orquídeas y rosas blancas. De repente, oyó una voz familiar desde la cocina. «No, estas copas no sirven. Vi hermosos ejemplares en el salón de la Avenida Libertador. Mira». Estaba dando instrucciones al ayudante de camarero, con seguridad e imperiosidad, como si fuera la dueña de la casa. Llevaba puesto otro traje impecable, esta vez de color rosa suave. «¿Qué haces aquí?», preguntó Violeta entrando en la cocina. Mayra se volvió con una sonrisa profesional. «Buenos días. Ramiro me ha pedido que le ayude con la organización. Tengo experiencia en eventos corporativos». «No es un evento corporativo. Es mi fiesta de cumpleaños». «Claro que lo es. Solo estoy asesorando en cuestiones técnicas». En ese momento apareció Ramiro. «Ah, ya se conocen. Mira ha accedido amablemente a ayudar con los últimos preparativos». Violeta sintió que todo su interior se apretaba de resentimiento. Ni siquiera le había pedido su opinión, solo había traído a su secretaria para disponer de su casa. «Tengo que ir a la boutique», dijo, dándose la vuelta para marcharse. «Pero tenemos que aprobar el menú», gritó Ramiro tras ella. «Seguro que lo haréis bien sin mí». Delfín la esperaba en la boutique. Su amiga se dio cuenta enseguida del estado de Violeta. «¿Qué pasa?». «Ella está a cargo de mi casa ahora. Está eligiendo gafas, flores, dirige al personal». «¿Quién?». «Mira, su perfecta ayudante». Delfín frunció el ceño. «¿Y Ramiro lo permite?». La invitó él mismo. Dijo que tenía experiencia en la organización de eventos. En ese momento entró otro cliente en la boutique y hubo que interrumpir la conversación. Violeta se sumergió en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la cocina. Ante sus ojos se erguían la sonrisa segura de sí misma de Mayra, sus gestos imperiosos, los andares seguros de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Al anochecer, cuando regresó a casa, encontró a Ramiro y Mira discutiendo aún los detalles de la fiesta en el despacho de él. La puerta estaba entreabierta y Violeta oyó algún fragmento de conversación. «Este será el momento perfecto», decía Mayra. «Todo el mundo se reunirá». «Calla», la interrumpió Ramiro. «Lo discutiremos más tarde». Violeta subió al dormitorio sin hacer notar su presencia. Una hora más tarde, Ramiro se reunió con ella. «Estoy muy cansada. Tantas cosas que organizar». «Es bueno que tengas una ayudante tan capaz». Dejó pasar la ironía. «Sí, Mayra es muy eficiente. Por cierto, he encargado una sorpresa para ti». «¿De verdad? ¿De qué se trata?». «Lo sabrás en la fiesta. Seguro que te encantará». Le besó la mejilla y se fue a la ducha. Violeta se quedó mirando al techo. Algo en su voz cuando hablaba de la sorpresa le parecía falso. A la mañana siguiente llegó Consuelo. Echó un vistazo crítico a la transformación del salón. «Es demasiado lujoso. Y esos espejos, parece una discoteca». «Mayra eligió todo esto», dijo Violeta. «¿Quién?». «La secretaria de Ramiro. Ahora es la principal organizadora de la fiesta». Consuelo apretó los labios. «¿Y tú lo permites?».
¿Qué puedo hacer? Ramiro dijo que quería darme una sorpresa. ¿Una sorpresa? La madre se acercó. ¿Qué clase de sorpresa puede preparar un marido con la ayuda de su secretaria? En ese momento Mayra entró en el salón con una carpeta de papeles. Oh, lo siento, no me había dado cuenta de que tenías compañía. Esta es mi madre, presentó Violeta secamente. Consuelo miró largamente a la chica. ¿Y tú debes ser la eficiente asistente? Mayra Escalante extendió la mano. Encantada de conocerla. Consuelo ignoró la mano tendida. Son muchas responsabilidades para una simple secretaria. Ocupo el cargo de asistente ejecutiva. La sonrisa de Mayra se volvió un poco más tensa. Y superviso algunos proyectos importantes de la empresa. ¿Cómo organizar la fiesta de cumpleaños de la mujer de tu jefe? Mamá, intervino Violeta. No lo hagas. Mayra retrocedió hacia la puerta. Volveré más tarde. Tengo que coordinar unos detalles con Ramiro. Al salir, Consuelo se volvió hacia su hija. ¿Ves cómo se mantiene? Como la dueña del puesto. Y ese traje, las joyas. Ya veo, contestó Violeta en voz baja. Pero Ramiro dice que me lo estoy inventando. Y no te lo estás inventando. Confía en el instinto de una madre. Aquí pasa algo. Faltaban 3 días para la fiesta. Violeta intentaba concentrarse en su trabajo en la boutique, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación que había escuchado en el estudio. Será el momento perfecto. ¿Qué quería decir Mayra? ¿Por qué la había interrumpido Ramiro? Por la noche bajó a la cocina a beber agua y oyó a Ramiro hablando por teléfono en la terraza. Todo está listo. Sí, nadie sospecha. A Violeta se le aceleró el corazón. Subió al dormitorio, sacó el teléfono, quiso llamar a su madre, pero cambió de idea. A lo mejor se estaba imaginando cosas. Quizá Ramiro solo quería pasar unas buenas vacaciones. Pero una voz interior le susurró. Cuidado, algo tiene que pasar en esta fiesta, algo irreparable. El cumpleaños de Violeta cayó en sábado. La casa bullía desde la mañana. Los floristas arreglaban los adornos florales, los camareros preparaban las mesas del banquete, los músicos afinaban sus instrumentos. Mayra, con un elegante traje de negocios, daba órdenes a diestro y siniestro, comprobando cada detalle. Violeta observaba los preparativos desde su dormitorio, donde trabajaban con ella la estilista y la maquilladora invitadas por Ramiro. Su vestido dorado, elegido por su marido, yacía sobre la cama, la lujosa seda brillando suavemente a la luz de la mañana. «Hagamos un recogido alto», sugirió el estilista, repasando mechones del pelo de Violeta. «Quedará perfecto con el escote del vestido así». Violeta asintió distraídamente. Sus pensamientos estaban lejos del peinado y el maquillaje. Pensaba en la conversación que había escuchado por casualidad, en el extraño comportamiento de Ramiro, en la santurronería de Mayra en su casa. Llamaron a la puerta, era Delfín. ¿Puedo? Su amiga estaba deslumbrante con un vestido azul oscuro bordado con cristales. «Estás preciosa», dijo, tomando asiento junto a Violeta. «Solo que muy tensa. No puedo relajarme. Algo tiene que pasar esta noche. Puedo sentirlo». Delfín bajó la voz para que la estilista no pudiera oírla. «¿Has hablado con Ramiro?» «Ha estado ocupado todo el día con los organizadores, con Mayra para ser exactos». En ese momento entró en la habitación el propio Ramiro, impecable con su traje oscuro. «Señoras, ¿puedo robarles un momento a la cumpleañera?» Delfín lanzó una mirada significativa a su amiga y salió. El estilista y el maquillador salieron también de la habitación. «Tengo un regalo para ti». Ramiro sacó del bolsillo una caja de terciopelo. «Quiero que te los pongas esta noche». Dentro había unos pendientes de diamantes, obra exquisita de una famosa casa de joyería. Las piedras jugaban con todos los colores del arco iris, hipnotizando la vista. «Son preciosos», susurró Violeta. «Tú también».
Ramiro la ayudó a ponerse los pendientes. Perfectos con el vestido. Le besó el cuello. Te espero abajo dentro de 1 hora. Los invitados empezarán a reunirse. Cuando se marchó, Violeta miró largamente su reflejo en el espejo. Los pendientes eran magníficos, quizá la joya más cara que le había regalado nunca. ¿Por qué ahora? El estilista y el maquillador volvieron para terminar el look. 1 hora más tarde, Violeta estaba lista. El vestido dorado era perfecto para su figura. El peinado alto dejaba al descubierto su cuello, donde brillaban sus nuevos pendientes. Al bajar las escaleras, oyó un murmullo de voces. Ya habían llegado los primeros invitados. Consuelo esperaba a su hija abajo. «Estás impresionante», le dijo, besando a Violeta en la mejilla. «Solo que muy pálida». «Estoy bien, mamá». El salón había quedado irreconocible. Paneles de espejo reflejaban la luz de cientos de velas. Orquídeas blancas caían en cascada por las paredes. Una orquesta en directo tocaba música suave. Camareros con guantes blancos servían champán y aperitivos. Violeta aceptó las felicitaciones, sonrió, agradeció los regalos. Ramiro no se separó de ella, desempeñando el papel de marido ideal. Mantenía la conversación, llamaba a los camareros, se aseguraba de que su copa no estuviera vacía. Entre los invitados estaban todos los socios de Ramiro, compañeros de su empresa y amigos de la familia. Mira apareció más tarde, con el mismo vestido negro de la boutique de Violeta. Le quedaba perfecto, resaltando cada curva de su esbelta figura. «Feliz cumpleaños, señora Salvatierra», le entregó a Violeta una cajita. «Espero que le guste». Dentro había una delicada pulsera con un colgante en forma de llave. «Es simbólico», sonrió Mayra. «La llave abre nuevas puertas». Algo en su tono hizo recelar a Violeta. Quiso replicar, pero entonces comenzó la cena de gala. Ramiro hizo el primer brindis. «Por mi bella esposa que cada año es más bella, por la mujer que hace que mi vida sea completa y tenga sentido, por ti, mi amor». Los invitados aplaudieron. Violeta sonrió con fuerza, levantando su copa. Las palabras de su marido sonaban falsas, como un texto aprendido. La cena transcurrió en un ambiente festivo. Los platos se sustituían unos a otros, corría el vino, se oían brindis y felicitaciones. Violeta comía, bebía y respondía mecánicamente a las preguntas. De vez en cuando su mirada volvía a Mira, que estaba sentada a unas mesas de ellos. En un momento dado se dio cuenta de que Ramiro asentía discretamente a su ayudante. Ella le devolvió una leve sonrisa y se llevó el vaso a los labios. Este silencioso intercambio de señales duró una fracción de segundo, pero Violeta sintió un escalofrío en su interior. Tras la cena, comenzó el baile. Ramiro invitó a su mujer al primer baile. «¿Eres feliz?», preguntó, dándole vueltas en su regazo. Preguntó rodeándola en un vals. «Claro que lo estoy», mintió ella. «Todo está muy bien organizado». «Me alegro. Quiero que recuerdes esta velada para siempre». Algo en su voz la hizo estremecerse. Miró a su marido a los ojos, intentando leer sus pensamientos, pero se topó con un muro impenetrable. Consuelo observó a la pareja que bailaba sentada a su mesa. Delfín se acomodó a su lado. «Algo no va bien», dijo en voz baja la amiga de Violeta. «¿Puedes sentirlo?» «Sí», respondió Consuelo. «Es como la calma que precede a la tormenta». La música cambió, y ahora otras parejas bailaban. Violeta se acercó a la barra y pidió agua. Su mirada se deslizó por los invitados. Todos sonreían, reían, disfrutaban de la velada. Era la única que sentía que algo terrible se acercaba. Los nuevos pendientes tintineaban ligeramente con cada movimiento, recordándole la extraña generosidad de su marido. ¿Por qué los había elegido? ¿Por qué había insistido en que se los pusiera hoy? Por el rabillo del ojo, vio a Mayra salir del salón. Unos minutos después, Ramiro desapareció también, tan discretamente que nadie más que Violeta se dio cuenta.
Su corazón latió más deprisa. Dejó el vaso de agua y se dirigió a la salida del salón. Delfín intentó detenerla. ¿A dónde vas? Tengo que encontrar a Ramiro. Violeta salió del salón, dejando atrás la música y las risas de los invitados. El espacioso vestíbulo estaba vacío. Solo un camarero con una bandeja de champán se deslizó junto a ella de espaldas a los celebrantes. Sus tacones repiquetearon en el suelo de mármol, haciendo eco en las altas paredes. Lo primero que hizo fue mirar en el despacho de Ramiro. Vacío. Había algunos papeles sobre la mesa y la pantalla del portátil estaba apagada. Nada fuera de lo normal, salvo el teléfono olvidado de Ramiro. Nunca lo dejaba desatendido. Violeta se acercó y la pantalla parpadeó mostrando varios mensajes perdidos. Todos de Mira. Tampoco había nadie en el comedor. Solo las copas sin terminar y los platos vacíos recordaban la reciente cena de gala. Violet se detuvo a escuchar. Unas voces apagadas provenían de algún lugar de arriba. Subió lentamente las escaleras hasta el primer piso. Había habitaciones para invitados, una sala de meditación que había montado hacía un par de años y una pequeña biblioteca. Todas las puertas estaban cerradas. ¿Ramiro?, gritó, pero la respuesta fue el silencio. En ese momento se oyeron aplausos en el salón. Al parecer, los músicos habían terminado otro número. Violeta se imaginó a los invitados disfrutando, bailando, mientras ella daba vueltas por su propia casa buscando a su marido. Tampoco estaba en el primer piso. Había algunas habitaciones más para invitados, un home cinema y un gran cuarto de baño con jacuzzi. Rara vez subían allí. Normalmente esa parte de la casa estaba vacía. Ya la estaban buscando abajo, oyó la voz de Delfín. «¿Violeta? Es hora de cortar la tarta», pero no podía volver atrás. Algo la empujaba hacia adelante, obligándola a subir más y más. Estaba oscuro en el tercer piso. Al parecer, los criados no habían creído necesario encender las luces. Violeta buscó a tientas el interruptor de la luz. Una tenue luz apareció en el vestíbulo. El suelo estaba cubierto por una gruesa alfombra que amortiguaba el sonido de los pasos. Violeta avanzó lentamente por el pasillo, comprobando cada habitación. El cine en casa estaba vacío. En el dormitorio de invitados no había nadie. Otro dormitorio, cerrado. Qué raro, nunca cerraban las habitaciones de la casa. Al final del pasillo estaba el cuarto de baño con jacuzzi. Una franja de luz brillaba bajo la puerta. Violeta se quedó inmóvil, escuchando. Voces silenciosas, el crujido de la ropa, risas ahogadas. Reconoció aquella risa. Mira. En su propia casa, en medio de sus vacaciones, aquella mujer reía en algún lugar, detrás de una puerta cerrada, con su marido. Violeta sintió que le temblaban las manos. Los nuevos pendientes le parecieron de repente insoportablemente pesados. Dio un paso hacia la puerta, luego otro. La voz de Delfín volvió a sonar desde abajo, ahora alarmada. «Violeta, ¿dónde estás?» La voz de su madre se le unió. «Violeta, baja, querida». Pero ella no podía ir. No ahora, cuando la verdad estaba tan cerca. Todos estos meses de sospechas, de noches sin dormir, de pensamientos angustiosos, todo había conducido a este momento. De repente, se oyó música a todo volumen en el salón. Al parecer, había empezado un baile. El sonido llegó hasta el tercer piso, creando un extraño contraste con el silencio del pasillo. Violeta respiró hondo y se acercó al pomo de la puerta. En ese momento algo cayó al otro lado de la puerta y se oyó un grito ahogado de Mayra y la voz tranquilizadora de Ramiro. «Silencio, podrían oírnos». Mayra volvió a reír. «Todo el mundo está demasiado ocupado abajo. Nadie vendrá a buscarnos aquí». «Eso cambiará pronto», pronunció Ramiro. «Te lo prometo. Estoy cansado de esconderme. Ten paciencia un poco más. Esta noche se acabará». Violeta permaneció de pie sin moverse. Cada palabra la golpeaba como una bofetada.
Todas sus peores sospechas se confirmaron. La fiesta, los regalos, las atenciones ostentosas, todo era una farsa. Desde el piso de abajo llegaba el tintineo de las copas. Al parecer, otro brindis por su salud y su felicidad. Por la felicidad de la mujer que ahora estaba de pie en el oscuro pasillo de su casa, escuchando a escondidas la conversación de su marido con su amante. Debería haber abierto la puerta, debería haber puesto fin a este engaño. Pero algo la retenía, tal vez la última esperanza de que se hubiera equivocado, de que hubiera otra explicación. En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. Alguien subía al tercer piso. Violeta se apartó de la puerta y entró rápidamente en la habitación más cercana. A través de la puerta entreabierta vio a uno de los invitados. Parecía ser uno de los socios de Ramiro. Caminó por el pasillo, se detuvo en el mismo cuarto de baño y llamó suavemente. «¿Ramiro? ¿Estás aquí? Tu mujer te está buscando». «Sí, bajo enseguida», sonó la voz del marido. «Dile que estoy revisando unos problemas con el agua». «De acuerdo. Date prisa. Pronto cortarán la tarta». El invitado se marchó. Violeta siguió en su escondite con el corazón acelerado. ¿Un problema con el agua? ¿El día de su cumpleaños? Casi se ríe de lo absurdo de la excusa. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió. Ramiro fue el primero en salir. Echó un rápido vistazo al pasillo y le hizo una señal a Mayra. Ella salió después, arreglándose el pelo. Ramiro se dirigió a las escaleras y Mayra a la otra salida, que conducía a una escalera lateral para el personal. Violeta no salió de su escondite hasta que sus pasos se detuvieron. Le temblaban las rodillas y le zumbaban los oídos. Caminó despacio hacia el espejo del vestíbulo, desde donde la miraba una mujer pálida con un vestido precioso y pendientes de diamantes en las orejas. La cumpleañera, la esposa, la dueña de la casa. Ahora sabía la verdad. Quedaba por decidir qué hacer con ella. En el salón la recibió la voz excitada de Delfín. «Por fin, ¿dónde te habías metido? Todo el mundo está esperando para cortar la tarta». Violeta miró el salón decorado festivamente con otros ojos. Cada detalle parecía ahora falso. Las flores escogidas por Mayra, la música que habían elegido junto con Ramiro, incluso la tarta de cumpleaños que supuestamente tanto les había costado diseñar. Ramiro ya estaba de pie junto a la mesa central, sonriendo con la sonrisa de un marido perfecto. «Ahí está la cumpleañera. Cariño, ¿dónde has estado?». Ella se fijó en que tenía el cuello de la camisa ligeramente arrugado y la corbata un poco descolocada. Mayra apareció desde el otro lado de la habitación, impecable como siempre, solo los labios un poco más brillantes que de costumbre, como si se los hubiera teñido recientemente. «¿Comprobando la avería del agua?», preguntó Violeta acercándose a su marido. Él se paralizó un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. «¿Qué? Oh, no. Estaba revisando los papeles en el estudio. Mañana hay una reunión importante». «¿En el estudio? ¿Ah, sí? Creía que estabas en el tercer piso». Consuelo, que estaba cerca, se puso nerviosa. Conocía bien el tono de su hija, aparentemente tranquilo, pero que escondía una tormenta. «Cariño, no hablemos de trabajo». Ramiro intentó rodear la cintura de su mujer con el brazo. «Los invitados están esperando». Violeta se apartó. «Sí, los invitados están esperando. Y tú los hiciste esperar mientras te divertías con Mayra en el baño del tercer piso». Su voz sonó inesperadamente alta. La música acababa de apagarse y las últimas palabras resonaron con claridad por toda la habitación. Se hizo el silencio. Mira, que estaba de pie junto a la barra, se puso pálida. Ramiro intentó reírse. «¿De qué estás hablando? Mayra ayudó a organizar la fiesta y...». «Sí, ayudó. Ayudaba mucho, tanto que hasta tuvo que arreglarse el pelo». Los invitados empezaron a mirar a su alrededor. Una de las mujeres soltó un gemido. Delfín se acercó rápidamente a su amiga,
pero Violeta la detuvo con un gesto. No lo hagas. Quiero que todos oigan la verdad. La verdad sobre cómo mi marido y su secretaria planearon esta fiesta. Cómo eligieron las flores, la música, el menú. Cómo me regaló pendientes sabiendo que en unas horas la estaría besando. Violeta, tú no entiendes, empezó Ramiro, pero ella le interrumpió. No, eres tú quien no entiende. Pensabas que no me daría cuenta de tus miradas, tus encuentros secretos, tus mensajes nocturnos. Se volvió hacia los invitados. ¿Sabes lo que he oído hoy? Las cosas van a cambiar pronto. Esto se va a acabar hoy. ¿Qué iba a terminar, Ramiro? ¿Nuestro matrimonio? ¿Mi ceguera? ¿Qué? Mayra trató de escabullirse del salón sin ser notada, pero Violeta se percató del movimiento. ¿A dónde va, señorita Escalante? Quédese. Cuénteles a todos cómo ayudó a mi esposo a organizar esta maravillosa fiesta. Cómo eligió este vestido negro de mi boutique, que fue una gran elección. Resalta muy bien tu figura. Consuelo se acercó a su hija tratando de alejarla. Violeta, tal vez aquí no. No, mamá, es exactamente aquí. Que todos vean cómo mi cariñoso marido hizo este banquete. Cómo fingió ser cariñoso y atento, y cómo él mismo le temblaba la voz. Ramiro aprovechó el momento. Estás histérica, estás inventando fantasías. Mira es mi valiosa empleada, nada más. ¿En serio? Entonces, ¿por qué te escondías en el tercer piso? ¿Por qué susurraba en la oscuridad? ¿Por qué se arreglaba el pintalabios al salir de allí? Algunos de los invitados empezaron a dirigirse lentamente hacia la salida. Otros se quedaron paralizados como espectadores en un teatro, incapaces de apartar la vista del drama que se desarrollaba. Mayra se enderezó de repente. Sí, es verdad. Nos queremos, y ya no queremos escondernos. Ramiro se volvió bruscamente hacia ella. Cállate. No, no me callo. Me prometiste que hoy se solucionaría todo, que ya no nos esconderíamos en los rincones. Violeta se rió, amargamente, sin alegría. Así que ese era el plan. Montar este espectáculo navideño y luego anunciar nuestro divorcio. Muy bien pensado. Ramiro la agarró del brazo. Basta de circo, nos estás avergonzando a los dos. No, eres tú quien nos avergüenza a nosotros, con cada mentira que dices, cada beso fingido, cada falsa palabra de amor. Consuelo se interpuso con decisión entre su hija y su yerno. Quita tus manos de mi hija, ahora mismo. Mayra se adelantó. Ramiro, dile la verdad. Dile que me quieres, que te quedarás conmigo. Se interpuso entre ellos, esposa y amante, confuso, furioso, perdiendo su brillo de marido perfecto. Los invitados observaban la escena en silencio, sin atreverse a interferir. Fuera de mi casa, dijo Violeta en voz baja. Los dos. Ramiro intentó objetar. Esta también es mi casa. No, esta es la casa de mi padre. Me la dejó a mí, por si lo has olvidado. Ahora lárgate. No te atrevas a echarme de mi casa, gruñó, sacudiéndose la mano de su ama y dando un amplio paso hacia su esposa. Los invitados que quedaban, no eran más de 10, se quedaron paralizados. Delfín se acercó instintivamente a su amiga y Consuelo se enderezó, dispuesta a defender a su hija. «Esta no es tu casa», respondió Violeta con calma, aunque por dentro todo temblaba de miedo. Nunca había visto así a su marido. «Vete». «¿No es tu casa?» Se rió, y esa risa hizo temblar incluso a los empresarios que habían visto las vistas congeladas en el bar. ¿Y quién ha estado pagando todos tus caprichos durante los últimos 10 años? ¿Quién ha mantenido tu patética boutique? ¿Quién ha aguantado tus rabietas y sospechas? Se acercó más, y ahora Violeta podía oler el whisky en él. Al parecer, se había armado de valor. «Ramiro, estás borracho». Mayra trató de intervenir. «Vámonos de aquí». «Cállate», le ladró, sin apartar los ojos de su mujer. ¿Crees que no sabía que me estabas siguiendo? ¿Que estabas comprobando mi teléfono? ¿Que estabas interrogando a mis empleados?
Violeta permaneció en silencio, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente. Los pendientes de sus orejas le parecieron de repente insoportablemente pesados, el último regalo de su marido, símbolo de sus mentiras. ¿Sabes por qué he elegido el día de hoy?, continuó Ramiro, recorriendo con las manos la sala decorada festivamente. Porque quería mostrar a todo el mundo cómo eres en realidad, una histérica que ve trampas en cada llamada telefónica, en cada reunión de negocios. ¿Reunión de negocios? Violeta finalmente encontró su voz. ¿En el baño del tercer piso? La agarró bruscamente por los hombros. Sí, sí, la conocí allí. ¿Y sabes qué? Es 100 veces mejor que tú. Ella me apoya, cree en mí, no vigila cada uno de mis movimientos. Ramiro, basta. Mira intentó apartarlo, pero él la empujó. No, que todos sepan la verdad, que sepan lo cansada que estoy de este matrimonio, de sus eternas sospechas, de que su familia se entrometa en cada una de nuestras decisiones. Consuelo se adelantó. Quita las manos de mi hija. Pero fue como si Ramiro no oyera. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que siempre tuviste razón. Cada vez que decía que trabajaba hasta tarde, estaba con Mayra. Cada vez que me iba de viaje de negocios, ella estaba conmigo. ¿Y sabes qué? Esos fueron los mejores momentos de mi vida. Violeta sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no de dolor ni de resentimiento, sino de humillación. Lo estaba haciendo a propósito, delante de los invitados que quedaban, delante de su madre, delante de los criados que se quedaron paralizados en la puerta. Y esos pendientes, le tiró de la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. ¿Crees que los elegí para ti? Mayra fue quien me ayudó a elegirlos. Conoce mis gustos mejor que tú. Con un movimiento brusco, agarró los pendientes y se los arrancó de las orejas a Violeta. Ella gritó de dolor y retrocedió, llevándose las manos a los lóbulos enrojecidos. «Toma, cógelos», le tiró los pendientes a Mayra. «Eran para ti. Iba a dártelos más tarde, pero como todo se ha revelado...» Mira palideció al mirar las joyas que caían a sus pies. «¿Estás loco? Solo estás empeorando las cosas». «¿Peor?», volvió a reír. «¿Cuánto peor? Se acabó. Te quiero, ¿me oyes? A ti, no a esa princesa mimada». Violeta se levantó con la mano en la oreja ardiendo. Una gota de sangre cayó sobre su vestido dorado, difuminando una mancha oscura. «Estás borracha», dijo en voz baja. «Y patética». «¿Patético?». Dio un paso hacia ella de nuevo, arrastrando la mano. Pero entonces Consuelo se interpuso entre ellos. «Solo intenta tocarla». Su voz sonó con acero. «Inténtalo y te destruiré». Ramiro se rió. «¿Con qué? Con tus contactos en la alta sociedad, con tus cenas benéficas. No eres más que una vieja viuda que vive en el pasado». Consuelo sacó su teléfono. «Ahora verás lo que puede hacer una vieja viuda». Marcó el número sin dejar de mirar a su yerno. «¿Bernardo? Soy Consuelo Castillares. Perdona el retraso, pero tengo un asunto urgente». Ramiro siguió sonriendo, pero algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. «Sí, el mismo Ramiro Salvatierra», continuó Consuelo. «Necesito toda la información sobre su empresa, todos los contratos, todos los tratos, todas las transacciones financieras de los últimos 5 años». Ahora la sonrisa se le estaba borrando poco a poco de la cara. «Sí, me doy cuenta de que es demasiado tarde, pero sabes cuánto valoraba mi amistad con tu padre, y lo mucho que él valoraba la amistad con mi difunto marido». Violeta miró a su madre, sin reconocerla. ¿Dónde había ido a parar la refinada dama obsesionada con las reuniones sociales? Ante ella estaba una mujer dispuesta a todo para proteger a su hija. «Gracias, Bernardo. Espero tu llamada por la mañana». Colgó el teléfono y se volvió hacia su yerno. «Tienes 10 minutos para salir de esta casa. Después, los de seguridad te escoltarán a la fuerza».
Ramiro recuperó por fin la compostura. Vas de farol. Nadie va a... Bernardo Ochoa es el fiscal jefe de la ciudad. Y a diferencia de ti, él sabe lo que es el honor y la integridad. Ahora, fuera de mi casa. Mayra fue la primera en avanzar hacia la salida. Vámonos, Ramiro, por favor. Se quedó parado unos segundos mirando a su mujer y a su suegra, y luego se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que los colgantes de cristal de la araña temblaron. Se hizo un gran silencio en el salón. Los últimos invitados se despedían apresuradamente, intentando no mirar a Violeta. Delfín se secó suavemente la sangre de la oreja con un pañuelo. «Vamos arriba», dijo en voz baja. «Tenemos que curar la herida». Pero Violeta no se movió de su asiento. Se quedó mirando los pendientes que seguían tirados en el suelo, el último regalo de su marido que había resultado estar destinado a otra mujer. Consuelo no esperó a que amaneciera. En cuanto el último invitado abandonó la casa, se instaló en el despacho de Ramiro, encendió la lámpara de la mesa y cogió el teléfono. Violeta estaba sentada en la silla de enfrente, todavía con su vestido de fiesta, con una mancha de sangre escarlata en la tela dorada. Delfín había traído hielo para su oreja herida y ahora estaba sentada en silencio junto a su amiga. «Bernardo, siento molestarte de nuevo tan tarde». La voz de Consuelo sonaba tranquila y decidida. «Necesito toda la información ahora mismo. Sí, ya sé que es casi medianoche». Conectó el altavoz y ahora todos podían oír la voz cansada del fiscal. «Consuelo, he repasado los datos preliminares. Tu intuición no falló. Hay muchas cosas interesantes. Cuéntame». La constructora de Salvatierra lleva 3 años participando en importantes concursos públicos, ganándolos con sospechosa facilidad, superando a competidores más experimentados. Violeta se echó hacia adelante. Recordaba a Ramiro presumiendo de esos contratos, calificándolos de avance del año. «Vamos». Consuelo abrió el portátil de Ramiro. Conocía la contraseña. Su fecha de cumpleaños, demasiado obvia para un hombre de su posición. El plan es sencillo. Una empresa falsa presenta una oferta deliberadamente baja y luego incumple el contrato. Salvatierra presenta una oferta ligeramente superior y consigue el contrato. ¿Y quién es el dueño de esta empresa fantasma? Oficialmente, algún estudiante de las afueras, pero todo el papeleo lo firmó una tal Mayra Escalante. Ella era la que ingresaba todos los pagos en sus cuentas. Delfín silbó en voz baja. Por eso podía permitirse trajes tan caros. Consuelo siguió mirando los archivos del portátil. Toda la documentación está aquí. Ni siquiera se molestó en ocultarla. Porque se creía invulnerable. Bernardo guardó silencio. «Consuelo, ¿te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás? Si iniciamos una investigación, destruirá su empresa. Arruinó la vida de mi hija. Ahora me toca a mí». Violeta escuchó esta conversación, sintiéndose extrañamente entumecida. Todos estos años, mientras la atormentaba la sospecha, Ramiro no solo la había engañado, sino que había construido su imperio a base de mentiras y fraudes. «Tengo algo más», continuó el fiscal. «Parece que planeaban expandirse. Aquí hay documentos sobre la compra de terrenos para un nuevo proyecto, un enorme complejo de apartamentos. Y el nombre de Escalante vuelve a aparecer». Consuelo hizo clic con el ratón, abriendo otro archivo. «Aquí está. El contrato de compra del terreno, los acuerdos preliminares con los contratistas. Iban a empezar las obras en un mes. No van a empezar ahora». La voz de Bernardo adquirió un tono acerado. «Voy a enviar el papeleo a Hacienda y a la Comisión Antimonopolio. Por la mañana tendrán motivos suficientes para una auditoría en toda regla». En ese momento llamaron a la puerta del despacho. Entró una criada. «El señor Salvatierra está llamando a la puerta. Exige que le dejen entrar». «Que el guardia le acompañe fuera», ordenó Consuelo. «Y que me avisen si vuelve a aparecer».
Volvió a atender la llamada. Bernardo, ¿cuánto tardará la inspección? Con este tipo de pruebas, 1 día o 2, no más. El lunes le congelarán las cuentas y el martes le embargaremos la documentación del despacho. Violeta alzó por fin la voz. ¿Y Mira? ¿Qué pasará con ella? Dado su papel en la trama, podría enfrentarse a tiempo real, a menos, claro, que acepte cooperar con la investigación. Se oyó un ruido fuera. Parecía que Ramiro intentaba burlar a los guardias. Su voz ebria exigía que le dejaran entrar en su propia casa. Delfín se acercó a la ventana. Seguridad ha llamado a la policía. Creo que va a pasar la noche en comisaría. Consuelo cerró su portátil. Bernardo, quiero que supervises personalmente este caso. Salvatierra probablemente intentará tapar el escándalo. No lo hará. Ya no tiene los mismos contactos que tu difunto marido. Por cierto, hoy Alberto estaría orgulloso de ti. Violeta miró a su madre, una señora señorial en traje de noche que podía destruir el imperio de su yerno con una sola llamada. ¿Cuánto poder se escondía tras aquella fachada de socialité? Desde la calle llegó el sonido de una sirena de policía. Un momento después, el ruido se apagó. Al parecer, se habían llevado a Ramiro. ¿Y ahora qué?, preguntó Violeta. Consuelo se acercó a su hija. Ahora vas a recoger tus cosas y te vienes a mi casa. Y por la mañana llamaremos a un abogado e iniciaremos los trámites del divorcio. Pero la boutique, tengo una reunión con los proveedores por la mañana. Ya he llamado a Rosario. Ella se encargará. Tienes que descansar. En ese momento sonó el teléfono de Violeta. El nombre de Mayra apareció en la pantalla. Todos se paralizaron. No contestes, dijo Delfín, pero Violeta ya había pulsado el botón de recepción. Te escucho. La voz de Mayra sonaba asustada. Han detenido a Ramiro. Está borracho, gritando que va a matar a todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros? Violeta sonrió amargamente. Ahora él es tu problema, pero te sugiero que consigas un buen abogado. ¿Un abogado? ¿De qué estás hablando? Pregúntale a Ramiro sobre la empresa fantasma, sobre las licitaciones falsas, todos esos documentos que has estado firmando tan diligentemente durante los últimos 3 años. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Tú no te atreverías, se le escapó finalmente a Mayra. Arruinaría la empresa. Ya lo ha hecho. La fiscalía ha iniciado una investigación. Todas las cuentas estarán congeladas por la mañana. Mayra rompió a llorar. No lo sabía. Dijo que era una práctica común, que todo el mundo lo hace. No todo el mundo engaña a su mujer y falsifica documentos, zanjó Violeta. Consuelo dio una palmada. Basta de hablar. Delfín, ayuda a Violeta a recoger sus cosas. Yo haré los preparativos para el coche. Pero Violeta negó con la cabeza. No, mamá, me quedo aquí. Pero esta es mi casa. No dejaré que me eche de aquí. Consuelo miró atentamente a su hija. De repente había rasgos familiares en la ojerosa mujer del arruinado vestido de fiesta, el mismo acero en su voz, la misma determinación en su mirada. Tal vez ella y su hija no eran tan diferentes. De acuerdo, me quedaré contigo entonces. ¿Delfín? Yo también me quedo. Su amiga ya estaba marcando el número de su marido para avisarle. Se sentaron en el estudio hasta el amanecer. Consuelo repasó metódicamente los documentos del portátil de Ramiro, remitiendo los más importantes al fiscal. Delfín se ocupó de la oreja de Violeta, curando la herida con un antiséptico. La mañana los encontró tomando una taza de café fuerte. El teléfono de Violeta no paraba de sonar. Las noticias corrían deprisa en su círculo, pero no contestó. Lo único que quería era silencio y la oportunidad de darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. A las 8 de la mañana, Bernardo llamó. Todo está listo. La inspección comenzará dentro de 1 hora. Esta noche, el Imperio Salvatierra será un recuerdo. La semana pasó como un borrón. Violeta apenas salía de casa,
pues había cancelado todas sus citas y cedido la dirección de la boutique a Rosario. Consuelo se había instalado temporalmente con su hija en una de las habitaciones del primer piso. Delfín venía todos los días con los últimos periódicos y noticias. Y había muchas noticias. La empresa de Salvatierra estaba en el centro de un sonado escándalo. La inspección de Hacienda había detectado infracciones masivas. La Comisión de Defensa de la Competencia había descubierto una trama de sociedades pantalla. Cada día se conocían nuevos detalles de las maquinaciones de Ramiro. El miércoles por la mañana, Violeta bajó a desayunar y encontró a su madre leyendo el último periódico. En la portada había una foto de Ramiro saliendo de la fiscalía, arrugado, sin afeitar, con cara de derrota. Todas las cuentas de la empresa han sido congeladas, informaba Consuelo, sorbiendo su café. Bernardo dice que los principales inversores ya se han negado a cooperar. Violeta untó la tostada con mantequilla en silencio. No sentía alegría ni satisfacción, solo un cansancio infinito. ¿Y Mayra?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Se escapó. Dicen que se fue a Europa el lunes. Dejó que su amante se las arreglara solo. En ese momento, una criada entró en el comedor. «Señora, ahí está el señor Salvatierra. Está en la puerta». Violeta miró a su madre. Consuelo se levantó resueltamente. «Yo me encargo». Pero Violeta la detuvo. «No, lo haré yo misma». Se acercó a la ventana. Ramiro estaba en la puerta, apoyado en un coche negro. Ya no era el lustroso hombre de negocios de traje caro. Camisa arrugada, pantalones rancios, barba de 3 días. Parecía un hombre que lo había perdido todo. «Que seguridad le impida el paso», ordenó Violeta. «Y dile que no deseo verle». Pero Ramiro no se fue. Permaneció en la puerta durante 2 horas, intentando llamar periódicamente a Violeta. Sus mensajes quedaban sin respuesta. «Tenemos que hablar. Puedo explicarlo todo. Mira me traicionó. Tenías razón». A la hora de comer, los periodistas se habían presentado. Alguien les había informado de que el empresario caído en desgracia intentaba entrar en casa de su mujer. Le fotografiaban a través de los barrotes de la verja, gritando preguntas. Delfín, que llegó con la noticia, negó con la cabeza. «Ha perdido completamente la cabeza. Ahora esas fotos saldrán en todos los periódicos». Violeta estaba sentada en el estudio de su padre, revisando viejos documentos. Todo estaba igual que cuando Alberto Castillares vivía. El enorme escritorio de caoba, el sillón de cuero, las fotografías de las paredes. «¿Sabes?», le dijo a su amiga, «papá siempre decía, lo más importante en los negocios es la reputación. Puedes volver a ganar dinero, puedes reconstruir conexiones, pero si has perdido tu reputación, lo has perdido todo». Al otro lado de la ventana se oyó otro ruido. Era Ramiro, que intentaba atravesar la verja. Los guardias le hicieron retroceder, pero él siguió gritando: «Violeta, escúchame, yo lo arreglaré todo». Consuelo arrugó la nariz. «Es patético, y pensar que una vez pensé que era un digno partido para ti». Al anochecer los periodistas se habían dispersado, pero Ramiro se quedó. Sentado en el capó de su coche, miraba de vez en cuando a las ventanas de la casa. Caía una ligera lluvia, pero él no parecía darse cuenta. «Quizá deberíamos llamar a la policía», sugirió Delfín. Violeta negó con la cabeza. «No hace falta, pronto se habrá ido». Pero se equivocaba. A las 10 de la noche, el guardia informó de que el señor Salvatierra seguía allí. «Está borracho», añadió el guardia. «Dice cosas raras». Violeta subió a su dormitorio. Ya no podía mirar al hombre destrozado que había sido su marido, el hombre en el que había confiado, con el que había hecho planes, por el que se había preocupado. A medianoche, su madre llamó a la puerta del dormitorio. «Está llamando a la puerta. Exige que le dejen entrar. Dice que no se irá hasta que hables con él». Violeta se puso la bata y bajó las escaleras. Se dirigió al interfono de la verja.
Vete, Ramiro. Violeta, por fin. Su voz sonaba ronca. Escúchame, por favor. Lo he perdido todo. Mi empresa, mi reputación, mi dinero. Mira, me abandonó, llevándose todo lo que pudo. Tú eres lo único que me queda. Nunca me tuviste, respondió ella en voz baja. Solo pensabas en mí como tu propiedad, como una empresa, como dinero, como una reputación. No, no te quería. Yo te quería. ¿De verdad? ¿Y tus palabras en la fiesta? ¿Sobre cómo los mejores momentos de tu vida fueron con Mira? Se quedó callado un momento. Estaba borracho. No era mi intención. No, Ramiro. Eso es exactamente lo que querías. Humillarme delante de todos. Mostrar tu poder. Incluso me arrancaste los pendientes de las orejas, ¿recuerdas? Se tocó el lóbulo de la oreja, donde aún quedaba una pequeña cicatriz. Lo siento, le temblaba la voz. He sido un monstruo, pero puedo cambiar. Dame una oportunidad. No, vete. Violeta, por favor, no me queda nada. Es tu decisión. Tú misma lo has arruinado todo. Nuestro matrimonio, tu negocio, tu reputación. Ahora vete o llamo a la policía. Apagó el interfono y se volvió hacia su madre. Que seguridad se asegure de que se va. Consuelo abrazó a su hija. Has hecho lo correcto. No se merece una segunda oportunidad. Media hora después, el guardia informó de que el señor Salvatierra por fin se había marchado. Violeta subió al dormitorio y se sentó junto a la ventana. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el cristal. En algún lugar, en la oscuridad, el antiguo rey del negocio de la construcción se dirigía a un piso vacío tras haber perdido todo lo que tenía: dinero, poder, amante, esposa, y ella se quedaba aquí, en casa de su padre, con su madre y sus leales amigos. Por delante estaba lo desconocido, pero era su desconocido, su vida, su elección, su camino. Sobre la mesilla de noche yacían los mismos pendientes que Delfín había recogido tras el escándalo. Violeta cogió la joya y la hizo girar entre sus manos. Los diamantes seguían brillando, pero ahora parecían falsos, como toda su vida familiar de los últimos años. Por la mañana, las entregaría en una subasta benéfica. Que esas piedras, elegidas por la amante de su marido, beneficiaran a quienes de verdad necesitaban ayuda. Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día, una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin humillaciones. Violeta respiró hondo y se sintió verdaderamente libre por primera vez en muchos días.